Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio en el cual vamos a hablar un poco sobre los procesos de aprendizaje, pero ahora en espacios virtuales. Es un gusto poder acompañarlos nuevamente y pues bueno, hablar un poco del tema del aprendizaje en espacios virtuales no es algo nuevo, pero tampoco es algo fuera del otro mundo. Sobre todo porque nos ha llevado o la pandemia nos ha orillado en este sentido a acercarnos a nuevos procesos tecnológicos o diferentes formas de comunicación para poder llevar a cabo este proceso de aprendizaje, tanto en alumnos, niños, adultos e incluso en procesos de capacitación en un entorno laboral. Aquí lo más importante es que nosotros podamos identificar de qué manera nos está acercando este proceso de aprendizaje virtual, cómo lo estamos llevando a cabo y qué beneficios podremos obtener. Para esto, bueno, pues quiero presentarme de manera oficial y bueno, platicarles un poco sobre mí y sobre mi experiencia en la parte laboral para poder realizar estos temas, ¿no? Mi nombre pues es Eduardo Hernández Landín, yo soy licenciado en Administración, tengo parte de especialidad en procesos de capacitación en empresas en un entorno laboral y estoy como coordinador de recursos humanos en una compañía de origen italiano. Esta parte es importante porque dentro de los procesos de recursos humanos está la parte del proceso de capacitación, en el cual nosotros debemos empezar a promover el desarrollo de nuestro personal. Sin embargo, cuando hablamos de desarrollo del personal, pues implica también muchos gastos o mucha inversión por parte de la empresa, en el cual te dice, bueno, ¿cómo voy a traer a personas que están en otros estados o en otros países y que necesitamos desarrollar o promover esta parte de su aprendizaje para el desarrollo profesional de lo que están realizando hoy en día? Entonces, en este aspecto, lo que nos ha acercado o lo que hemos estado logrando vincular sería un proceso de e-learning. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de lo que es el e-learning o aprendizaje en línea? Bueno, pues el e-learning no es más que el proceso de aprender o de capacitarnos a través de un entorno virtual, como lo hemos platicado hace unos momentos. ¿Qué es lo que esperarían las compañías o las empresas hoy en día? Bueno, pues desarrollar plataformas o cursos de capacitación que estén cargados en una página web, en una plataforma, en un software, que le permitan a los colaboradores, pues obviamente, desarrollar y tomar toda esta información, procesándola para poder irse preparando profesionalmente para seguir haciendo sus actividades de la mejor manera. Sin embargo, aquí viene un punto pues relativamente importante. ¿Por qué? Porque no siempre las empresas van a tener esa disposición para poder llevar a cabo este tipo de capacitaciones. ¿Por qué? Hay varios aspectos. Uno de los más importantes que hemos visto es la inversión y el desconocimiento de la tecnología. ¿En qué sentido? Las empresas piensan o implica que el desarrollo de una plataforma va a ser un proceso muy laborioso, muy engorroso y que no todas las personas están familiarizadas. Yo les puedo platicar y recuerdo muy bien una anécdota en el sentido de que cuando yo estaba realizando mis prácticas hace bastante tiempo y que salía de la escuela, tuve la oportunidad de poder pertenecer al equipo de capacitación de una casa de empeños. En este sentido, pues teníamos colaboradores, o sea, tenía colaboradores en diferentes estados de la República, en los cuales pues se tenía programada una especie de matrícula para poder ir haciendo un escalafón en cuanto al desarrollo de los puestos, desde el vendedor, el cajero, el subgerente, el gerente, hasta el director regional casi. Entonces, esta empresa optó por desarrollar un proceso de universidad virtual, en el cual me acuerdo perfectamente que cuando empecé hablaban mucho sobre el desarrollo de este proyecto y las implicaciones y beneficios que tendríamos al poder trabajar un poco de esta manera para poder desarrollar a la gente que formaba parte de la empresa. En ese sentido, yo empecé a trabajar en conjunto con algunas otras áreas, con algunas otras jefaturas, a desarrollar cursos de capacitación en específico. Y este curso implicaba, pues, no nada más una planeación, como lo hemos visto con los docentes, sino iba más allá,
¿Por qué? Porque teníamos que ver la forma en cómo las personas iban a poder reforzar el aprendizaje o el conocimiento que estaban obteniendo y cómo lo iban a aplicar o cómo lo iban a poder realizar de manera que garantizáramos nosotros que el aprendizaje estaba siendo efectivo. Y era todo un reto en ese entonces. ¿Por qué? Porque había mucho desconocimiento en ese sentido. Empezamos a innovar en videos, en pequeños sketches o pequeños resúmenes de introductorios a lo que era el tema. Empezamos a desarrollar ciertas lecturas, ciertos ejercicios prácticos, pequeñas encuestas o pequeños ejercicios que le permitieran al colaborador pues poder acercarse y poder realizarlos en tiempo y forma para poder nosotros validar que efectivamente estábamos logrando un aprendizaje con ellos. La verdad es que les puedo decir que este proceso fue un poco lento por el tema de la inversión de tiempo que implicaba en este sentido, ya que el poder montar o desarrollar toda una matrícula, toda una carga de materias para un puesto, digamos, en el cual no hablábamos de una, dos o tres materias, sino hablábamos de algo totalmente integral que implicaba obviamente pues trabajar con diferentes áreas, con diferentes departamentos para que nos dieran la información que se necesitaba, porque al final pues nosotros como parte del área de capacitación pues no éramos los expertos al 100%, podríamos conocer un poco de la información, pero la parte del conocimiento o el desarrollo del tema pues sí nos teníamos que acercar con el que era el máster en el desarrollo, ¿no? Y esto pues logró grandes ventajas. La verdad es que puedo decir que me siento orgulloso de haber pertenecido a este proyecto porque logramos diferentes aspectos que permitieron a las personas poder prepararse de la mejor manera. Obviamente aquí, pues bueno, fuimos conforme a la marcha haciendo algunos ajustes que nos dieron como que esa pauta para decir, bueno, ya terminaron todos sus procesos, toda su matrícula, conocen todos los cursos, los aprobaron, pues bueno, también necesitan realizar alguna actividad integradora de manera presencial para validar que efectivamente toda esa información fue lograda y fue procesada correctamente. Aquí nos encontramos o de qué me percaté mucho por parte de las personas. Había mucho desconocimiento. La verdad es que les puedo decir que parte de las personas o incluso podríamos hablar de un porcentaje de un 60% de personas que eran, pues, en tema generacional, baby boomers. Personas que no estaban 100% familiarizadas con la tecnología, con el uso de una computadora, que a lo mejor conocían los comandos básicos para poder usarla y que el tener que meterlos y tener que empujarlos a poder realizar este proceso de desarrollo, la verdad es que fue un reto por la incertidumbre, por el miedo al desconocimiento, por esa frustración de poder realizar las actividades, porque al final no llevábamos un tema de tutoría, solamente teníamos pues un proceso un poquito más, digamos, solamente del desarrollo de la educación, pero no habíamos visto el tema del soporte técnico, que al final pues el hecho de que la persona entrara y que no pudiera o no hubiera alguien que le pudiera apoyar o resolver alguna duda o que tuviera que entrar a la plataforma y que no la abriera, esas situaciones se nos estaban pasando fuera del contexto. Entonces, ¿qué fue lo que pudimos analizar o qué fue lo que pudimos mejorar dentro de este proceso del e-learning para esta empresa? Pues fue primero recalcar las ventajas. ¿Por qué? Porque esto nos iba a dar la pauta para que los directores pues, nos siguieran apoyando, siguieran financiando esta parte del proceso, en el sentido de que, bueno, el desarrollo del personal iba a ser totalmente innovador, en el sentido de que ya no vamos a tener que traer a la gente hasta las instalaciones de la compañía, y en lo cual implica pues gastos de transporte, hospedaje, alimentos, comida, entre otras cosas. Entonces íbamos a disminuir yo creo que un 80% todos los gastos en los que incurría la empresa. Adicional, el tema de la comunicación permitía la interacción entre varias personas de diferentes estados y eso generaba
pues una mayor integración entre todos los compañeros que formamos parte de esta empresa. ¿Por qué? Porque pues el tenerlos aislados en diferentes estados, pues solo conviven con los de su sucursal y pueden interactuar vendedoras, cajeros, gerentes de diferentes zonas, de diferentes estados, pues da como una pauta a poder generar mayor engagement dentro del proceso del aprendizaje. Estos espacios de convivencia, esta parte del desarrollo de la innovación, solo fueron la punta de lanza para poder llegar a cabo este proceso o este proyecto de capacitación virtual, y que hoy en día les puedo asegurar que muchas empresas están apostando a ello. ¿Por qué? Porque como lo decía en un inicio, el poder desarrollar este proceso a través de situaciones pues que nos han orillado a tener que buscar nuevas alternativas como fue la pandemia, pues bueno, también las empresas empiezan a voltear hacia ese lado para poder desarrollar parte de sus procesos de capacitación. Aquí, bueno, pues lo más importante es que nosotros tengamos pues ese espacio o ese proceso o esa iniciativa más bien de poder impulsar estos procesos de aprendizaje, y que lo más importante es que dentro de estos procesos de aprendizaje nosotros tengamos bien identificados varios aspectos importantes. Uno, el aprendizaje y el contexto de toda la información. En resumidas cuentas podríamos decir que si nosotros no tenemos bien planeado toda la información que sea clara, que sea objetiva para nuestros alumnos o para el target al que nos queremos dirigir, simplemente no va a ser lo más idóneo, el aprendizaje no se va a dar. Segundo punto que debemos de considerar, aquí yo les diría, la parte del soporte técnico, un aspecto de tutoría en el cual le puedas explicar a la persona cómo ingresar a la plataforma, cómo va a ser todo este proceso para poder lograr todos los puntos importantes que necesitamos. ¿Por qué? Porque si nosotros no vemos o no distinguimos esos aspectos en un punto pues relativamente importante, vamos a tener una carencia en el logro de nuestros objetivos de aprendizaje. Entonces, la parte de la tutoría va a ser un punto importante para poder dar ese acompañamiento hacia nuestros colaboradores. El tercer punto, dar o ser empáticos con ellos, en el sentido de que vamos a tener de todo tipo de perfiles, personas que van a tener bastante familiarización con los procesos tecnológicos y que va a ser muy sencillo para ellos poder entrar, poder desarrollar, subir sus actividades, tareas, entre otras cosas. Pero también vamos a tener el aspecto totalmente diferente a ello, ¿no? En el cual, pues, personas que tengan ese miedo, esa incertidumbre, ese temor a poder entrar a una computadora, poder loguearse en una página, poder saber si cargó o no su actividad o su tarea, si se fue entregado o no, pues eso va a ser un proceso de acompañamiento también, y que entendamos la situación, que no nos desesperemos con la persona y que al contrario le demos ese sentido de confianza para que pueda ir desarrollándose poco a poco, familiarizándose con la plataforma, y lo más importante es que tenga esa emoción y esas ganas de seguir practicando. ¿Por qué? Porque si tuviéramos una persona que se empezara a desmotivar y que nosotros no tomáramos cartas en el asunto, simplemente nuestro proceso de aprendizaje no se va a lograr y la persona va a quedar con un mal sabor de boca. En este punto, pues quiero concluir con que parte de todos estos procesos, parte de todo este aprendizaje en entornos virtuales, no es nada nuevo, pero sí tiene un punto de referencia muy importante, y que no solamente las escuelas están migrando o están viendo hacia ese punto, sino hoy en día también las empresas pueden llevar a cabo este desarrollo, pueden implementar proyectos de capacitación a distancia que le permita a los colaboradores desarrollarse, crecer y velar por los intereses obviamente de la compañía, pero sobre todo de nuestros trabajadores. En ese sentido, pues bueno, quiero agradecerles, espero que esta información haya sido pues interesante para todos. No me queda más que recordarles, mi nombre es Eduardo Hernández, parte de una consultoría en recursos humanos, gestión en capacitación y sobre todo ahorita en procesos de aprendizaje. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, mis líneas de contacto, teléfono, correo y
redes sociales están en la parte de abajo del video para que ustedes, bueno, puedan acercarse, puedan conocer más acerca de estos procesos de aprendizaje virtual, que no solamente los vamos a ver en temas escolares, sino que también los podemos llevar a temas laborales. Muchas gracias y espero verlos en un siguiente video.